Bueno, muy buenos días. Vamos entonces en este ambiente académico que nos convoca, porque como decía la oración de Santo Tomás de Aquino, nacemos con dos tipos de tinieblas: las tinieblas del pecado y las tinieblas de la ignorancia. Y cualquier tiniebla es mala. La tiniebla del pecado pues no nos deja ver a Dios en su verdadera dimensión, ni nos deja caminar por sus senderos. Y las tinieblas de la ignorancia pues no nos permiten el conocimiento necesario para llegar a Dios. La fe se apoya en la razón, porque la razón permite que un hombre que bien piense, bien crea. Fides et ratio, ¿cierto? La fe y la razón que tienen un parentesco bastante particular, bastante positivo. Vamos a comenzar entonces a ver esta cátedra de materias institucionales. Y estas materias pues he querido pedirle el favor al Padre Rector que me permitiera servirlas en la medida en que como obispo debería ser yo quien imprima ese sentido de pertenencia a lo que somos, a lo que buscamos, ¿sí? En ese orden de ideas tenemos que partir de varias cosas, ¿cierto? De la raíz en sí. Inicialmente somos cristianos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y todo lo que hagamos, digamos, pensemos y ejecutemos nos debe identificar como cristianos. ¿Qué es eso de cristianos? Cristiano es un seguidor ¿de quién? De Cristo. Dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles que por primera vez fueron llamados cristianos los apóstoles en Antioquía, ¿cierto? Si no estoy mal, de Cilicia o Sicilia, ¿cierto? Y uno podría decir, bueno, les comenzaron a apodar. No, es que el grupo que seguía a Cristo después de su muerte fue considerado al principio una secta judía. De hecho, todos ellos eran judíos. Pedro era judío, María era judía, los apóstoles eran judíos. Jesucristo se movió en un entorno judío. No tenemos noticia de que alguno de los apóstoles haya sido pagano, ni siquiera Mateo, que fue cobrador de impuestos, pues no parece que haya sido pagano tampoco, sino que era del mismo pueblo judío y trabajaba con el imperio como cobrador de impuestos. Parece ser que ese era el motivo por el cual no le agradaba mucho a algunos de los apóstoles. Entonces, primero partamos de esto. Si vamos a hablar de sentido de pertenencia, tenemos que hablar de sentido de pertenencia a la fe cristiana. Y alguno podría decir, ¿y cómo a la fe cristiana? ¿Es que hay otras fe? Claro, si usted se extiende por el universo y navega en el mundo de las religiones, usted va a encontrar que van a haber otras 4 grandes religiones. La primera es judía. Bueno, no vamos a darla en orden, sino que además del cristianismo, que para nosotros ocupa el primer lugar, está también la fe judía, ¿cierto? Judía, o la religión judía, de la cual hacía parte Jesucristo, y de la cual nosotros devenimos, ¿sí? Muchas de nuestras actitudes, de nuestras oraciones, tienen que ver con la fe judía. La Pascua misma tiene que ver con la fe judía. Fue un mandato del Señor al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, a través de Moisés,
y esa Pascua que se celebró o que se sigue celebrando dentro del contexto judío es la Pascua que nosotros celebramos con otras expresiones litúrgicas distintas, ¿cierto? Entonces, somos hermanos directos de esta religión, de la religión judía. De hecho, Cristo y sus apóstoles fueron judíos, y cuando Cristo muere, los apóstoles son considerados una secta judía, y solo cuando después se dieron cuenta de que esa supuesta secta iba tomando fuerza, iba creciendo, iba expandiéndose, fueron llamados por primera vez cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Es decir, los apóstoles y las primeras comunidades cristianas se ganaron el nombre a pulso, se institucionalizaron a pulso, haciendo lo que el Evangelio invitaba, lo que Jesús les había mandado hacer. Incluso también nosotros hemos tomado algunas tradiciones judías, por ejemplo, el solideo viene del estilo del... El solideo es el kipá de los judíos. El kipá judío, los ornamentos sacerdotales también, casullas, el báculo, pues ellos utilizaban algo no así como el del pastor, pero algo tiene que ver con el sacerdocio judío, muchas vestimentas, ¿cierto? Si usted va a los libros del Antiguo Testamento como el Levítico, usted va a encontrar muchas manifestaciones externas de fe y también internas. Los mismos salmos nosotros lo utilizamos en la liturgia de las horas y son salmos de origen judío, ¿sí? Todas estas cosas. En fin, entonces les decía, no solamente hay una fe cristiana, usted es cristiano, pero hay gente que tiene fe judía, hay gente que tiene fe islámica, musulmana, ¿cierto? La fe en realidad es, los musulmanes tienen como libro esencial el Corán, y la fe de ellos es fe musulmana, ¿sí? ¿Cómo? El Islam. Entonces tenemos también el Islam, tenemos en cuarto lugar el budismo y el hinduismo. Y tenemos en quinto lugar el hinduismo. Bueno, decía el padre diácono que el hinduismo, que el islamismo tenía origen también en el judaísmo. De este solo hombre, Abraham, que por algo el Señor lo puso así, que significa, pero este sí es con M, lo que pasa es que yo no soy digno de, ¿cierto? Abraham. De este solo hombre surgen las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Si no sabe qué significa el término monoteísta, se lo explico para que entienda. Mono, uno, teo, Dios. Monoteísta es el que cree en un solo Dios, porque hay religiones que son politeístas, creen en varios dioses, ¿cierto? El caso del hinduismo, el budismo no se sabe porque parece que fuera una religión sin Dios. Hablan del Brahma, pero es que el hinduismo de por sí es más un estilo de vida que una religión. Parece ser. Es una filosofía. Pero bueno, de este solo hombre Abraham surge el judaísmo, la religión judía, surge el islamismo y surge el cristianismo. Es por eso que la ciudad de Jerusalén es peleada por los islámicos, por los judíos y a veces por los cristianos, ¿cierto? Y los cristianos pues no pelean, pero están allá metidos y son los que custodian los lugares santos, ¿sí? Entonces mire, de Abraham hubo dos hijos. El primer hijo, que fue el hijo con la esclava Agar, que fue Ismael, Que pensó que era el hijo de la promesa porque Sara no le podía dar hijos. pero no era el hijo de la promesa. Ismael con su madre partió para estas tierras árabes, y allí, por eso a los árabes le llaman ismaelitas, y de los ismaelitas surge el Islam con Mahoma, ¿sí?
la máxima del Islam es Alá es Dios y Mahoma su profeta. ¿Sí? Entonces, no, del Papa no digamos nada. Entonces, ahí surge la religión islámica y pasa del judaísmo, surge también por este señor, Abraham, ¿sí? Que sale de su tierra y de su parentela, sale de una tierra que era pagana, una tierra donde se adoraban varios dioses. Los caldeos tienen fama de ser politeístas, y arranca, escucha el llamado de Dios y comienza a caminar en presencia del único Dios llamado Yahvé. Entonces vea, este hombre también funda la religión judía, ¿sí? Y de esta religión judía sale Jesús, que es quien propone el cristianismo. O sea, Jesús no fue cristiano en sí, él fue judío. Fueron los que le siguieron los que comenzaron a ser llamados cristianos. Se puede decir que Cristo fue el fundador de la iglesia cristiana. Y ni él pensó de que él iba a fundar una iglesia. Pues él iba con la intención de fundar una iglesia, pero al fin y al cabo terminó siendo el fundador porque él es... Pues con toda certeza una iglesia como la que tenemos ahora, jerarquizada y todas las cosas, no era la intención de Jesús. La intención de Jesús era venir a dar a conocer la voluntad del Padre, a revelar la voluntad plena del Padre, y todos los que le siguieran serían el nuevo pueblo de Israel, la nueva Jerusalén, la iglesia, porque eclesía quiere decir convocados o convocatoria. Entonces el Señor en ese sentido sí funda la iglesia, porque Él llamó a 12. Él no dijo, no, párenme bola los que quieran y bueno, cada uno por su lado. No, Él llamó a 12 y a esos 12 los mandó a multiplicar ese mensaje, y siempre anduvo en grupo, lo que quiere decir que Jesús sí tenía la intención de que su predicación, de que la voluntad del Padre fuera conocida por las multitudes, y tenía la intención de que nosotros que recibíamos ese legado expandiéramos esa palabra, ese mensaje, id al mundo entero y predicad a todas las gentes, haciendo los discípulos míos. Discípulos, cuando ya se habla de discípulos, quiere decir que Jesús sí tenía la intención de tener una iglesia, de tener seguidores, ¿cierto? Entonces, él funda, si cabe la palabra, la fe cristiana. Yo diría que más que la iglesia, la fe cristiana, ¿cierto? Entonces, esa es la raíz del cristianismo. Mire que para hablar de institucionales, tenemos que decir primero que somos ¿qué? Cristianos. ¿Que somos qué? O sea, ¿seguidores de quién? De Cristo. Aquí no cabe, ojo, aquí no cabe, y ese es un error que se comete constantemente. Dentro de la fe cristiana no caben, el obispo Roma Francisco dice, malteadas de fe. O sea, revolverle a esto, ay padre, yo sí creo tanto en Cristo, porque es que vea, a mí me salió en el horóscopo que yo era una persona muy religiosa. Prendiendo incienso. Sí. Ay padre, si yo tengo mucha fe en Jesucristo, yo lo amo mucho, es más, ya compré las velas verdes, las velas moradas y las velas doradas para tener buenas energías. Usted no puede hacer colada con la fe. Usted no puede mezclarle brujería, mezclarle santería, mezclarle nueva era a la fe. O es cristiano o no es cristiano. Punto. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener una identidad muy clara con esto de la fe cristiana, ¿sí? Somos, primero que todo, ¿qué? Seguidores de Cristo. Mire, no podemos perder este punto de vista. No podemos perder. O sea, esto es lo esencial. Es más, los estatutos de la prelatura apostólica Corpus Christi dicen que la primera misión de la prelatura es volver al Evangelio. Volver al Evangelio. Porque usted puede ser Corpus Christi, en el caso de la prelatura, sin ser cristiano. Usted puede ser ICAP sin ser cristiano. Usted puede ser bon pastoriano sin ser cristiano. Y entonces estaríamos hablando de una persona desfigurada
en lo que tiene que ver con la fe, en lo que tiene que ver con su sentido de pertenencia. La primera pertenencia es a Cristo, Él es el centro. Nuestra fe tiene que ser cristocéntrica, Él está al centro de todo. No tendría sentido ser prelatura Corpus Christi si no somos cristianos. Es que la prelatura Corpus Christi nace para poder dar la posibilidad a muchas gentes de que sigan siendo cristianos católicos sin desertar de la fe. El mismo nombre Sí. lo dice, Corpus Christi. Eso, que haga parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Esa es la esencia. Entonces, lo primero es ser cristianos, y por eso la insistencia del rector, del formador y todos los que tienen algo que ver con ustedes: vaya al sagrario, ame a Cristo. Aquí no hay un solo día en el seminario que no se hable de Cristo Jesús. No hay un solo día que un sacerdote no diga: por Jesucristo nuestro Señor. No hay un solo día que un hombre de fe, de la iglesia, de la prelatura o de la ICAP no nombre la persona de Cristo, porque es que el centro es Jesucristo. Pero para que el centro sea Jesucristo, nos decía en estos días el diácono en su predicación, tenemos, como dice San Pablo, que configurarnos con Cristo. O sea, todos los esfuerzos que hacemos de orar, de leer, de estudiar, de celebrar, nos tienen que llevar a un solo objetivo: configurarnos con Cristo. ¿Qué es configurarnos? Ser uno solo con Cristo. Parecerme a Cristo. Alter Cristo. Alter Cristo. O sea, que yo piense como Cristo. Miren, cuando yo no pienso como Cristo, yo juzgo, yo señalo, yo condeno, yo ataco, yo destruyo, yo soy infiel, porque no pienso como Cristo. Cuando usted vaya a hacer algo, vaya a juzgar a un hermano, vaya a señalar al otro, pare un momentico y diga: Cristo, en mi situación, ¿qué haría? ¿Perdonaría esto o lo condenaría? Cuando usted se le dé por de pronto en medio de su soledad hacer locha, hacer pereza, dejar de cumplir lo que tiene que hacer, pregúntese: Cristo, en mi situación, ¿qué estaría haciendo en este momento? Cuando usted le dé mucha dificultad a abandonar un pecado, abandonar una tendencia, abandonar una miseria personal, pregúntese: ¿y Cristo en mi situación qué haría? ¿Qué haría? Eso hace posible que usted se vaya configurando con Cristo. Siempre pregúntese: ¿qué haría Cristo en mi caso? Y la respuesta seguramente vendrá del Espíritu Santo, y entonces usted diga: no voy a hacer lo que yo haría, voy a hacer lo que Cristo haría. En ese sentido, entonces, estamos comenzando a identificarnos con aquel que es la razón de ser de nuestra fe y de nuestra vida. Por algo dice San Pablo que en el que hay tres cosas que se dan en el que vivimos, nos movemos y existimos. En él vivimos, nos movemos y existimos. Yo le lanzo una pregunta, respóndasela a usted. ¿Usted se vive, se mueve y existe en Cristo? Usted se vive, se mueve y existe en sí mismo y para sí mismo. Eso es egoísmo, ¿sí? Somos cristianos, primero, somos cristianos. Pero en segunda instancia, además de ser cristianos, y estamos hablando en materia de fe, además de ser cristianos, somos cristianos con una particularidad, ¿cierto? Somos católicos. Esto le duele mucho a algunos. Católicos. Ustedes no son católicos. ¿Por qué? Porque ustedes no están con el Papa.
entonces los primeros cristianos tampoco fueron católicos, porque en los primeros siglos del cristianismo, en los tiempos apostólicos, no hubo papa. No hubo papa. Así de sencillo. Usted tiene que aprender a defender su catolicidad. Mi catolicidad no depende de mi adhesión a un líder religioso en particular, porque la palabra católico significa universal. Ojo, yo esto se lo voy a preguntar en un examen. ¿Por qué somos católicos? Y usted va a tener que darme cuenta de eso. Y usted va a tener que aprender a explicar por qué somos católicos, aunque no seamos romanos. Católicos es porque seguimos un Dios universal. No somos romanos, ¿sí? Católicos significa universal. Y el Evangelio en Marcos 16 dice que nosotros, los que fuimos encargados de llevar el Evangelio y los que llevamos el Evangelio, somos universales. ¿Marcos qué? Marcos 16. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Qué dice ahí Marcos 16:15? Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena. ¿Vayan por dónde? Todo el mundo. Todo El mundo. el mundo. Todo el mundo. ¿Haciendo qué? Todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. A toda la... Eso nos hace católicos. ¿El Evangelio es propiedad de la Iglesia romana? No. El Evangelio es patrimonio universal de la humanidad. El Evangelio no es propiedad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El Evangelio fue propuesto por Jesucristo, quien en muchas ocasiones manifestó que Él no había venido solamente al pueblo de Israel, sino que Él había venido para que todas las gentes conocieran la voluntad del Padre. Y al tercer día resucitará como Jesús y tendrá vida eterna. ¿Por qué buena nueva? Porque antes no se creía en la vida eterna, ¿sí? Pero con Jesús las cosas son distintas. Habrá resurrección. Bueno, esa es la razón por la que nos hacen, somos católicos. Católicos es un término griego que quiere decir universal. Entonces la universalidad nos la da es el Evangelio. La catolicidad nos la da el Evangelio, porque el mismo Señor nos invita a ser católicos, es decir, a ser universales. ¿Queda eso entendido? Más adelante podemos estudiar desde San Ignacio de Antioquía también qué significa la catolicidad, y podemos estudiar también desde la historia qué significa la catolicidad desde el punto de vista y desde las acciones del emperador Constantino. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero usted debe entender que primero somos católicos porque el Evangelio es universal y porque nosotros tenemos carácter universal. Además, porque hemos venido creyendo o porque creemos lo que la Iglesia siempre ha creído durante todos los tiempos, ¿sí? Solo que nosotros volvimos al Evangelio en materia de disciplina y el celibato para nosotros es una opción, más no una obligación. Pero eso no nos resta catolicidad. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que para ser cristiano hay que estar adherido al Papa. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que Pedro haya sido el primer Papa. Una cosa es que él sea el príncipe de los apóstoles por el encargo que recibió de Jesús. Tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia, que también tiene que hacérsele una interpretación a la luz de la patrística y una interpretación exegética, porque de la piedra de la que hablaba el Señor era su palabra, era
su evangelio y su vida misma. La piedra que desecharon los arquitectos es ¿quién? La piedra angular. Pero ¿quién es esa piedra angular? Cristo. Entonces no pueden haber dos piedras. Piedra Pedro y piedra Cristo. No, Cristo es la piedra. Y Pedro lo confesó. Tú eres el Cristo, el que había de venir, el enviado de Dios. Bienaventurado tú, Simón, porque lo que has dicho no te lo ha inspirado ni revelado ni la carne, ni la sangre, ni la inteligencia, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra, es decir, sobre la confesión que acabas de hacer, sobre el reconocerme como Mesías, como Señor y como Salvador, sobre esa piedra, sobre el reconocimiento de mi mesianismo, sobre el reconocimiento de mi grandeza, sobre el reconocimiento de mi deidad, edificaré la iglesia. ¿Qué sería la iglesia sin reconocer a Cristo como Señor y Salvador? Supongamos que reconociéramos a Pedro como el príncipe de la iglesia y no reconociéramos a Cristo como Señor y Salvador. ¿De qué nos serviría? Y ese es el problema con la Iglesia Católica en muchas de sus manifestaciones. Tienen al Papa por allá arriba y Cristo por acá abajo. Primero el hombre y Dios por aquí como de intermedio. El primer lugar siempre debe dársele ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso nuestras vidas deben buscar agradar ¿a quién? A Cristo Jesús. No al Papa, no a Abraham, no a ningún líder religioso. Sobre todo y de una manera a Cristo. Y agradando a Cristo y viviendo vida cristiana en esencia, usted agradará también a sus superiores y a sus líderes. Porque si son líderes sinceros, si son líderes que no buscan su propia vanagloria, sino que buscan la gloria del Señor, se sentirán complacidos con su estilo de vida cristiana. Entonces, somos católicos por esta razón. Somos católicos porque nosotros creemos, somos católicos porque creemos lo que la Iglesia ha creído del Evangelio, y la sana tradición durante todos los tiempos. ¿Sí? Lo que se ha creído, dicen los padres de la Iglesia, durante todos los tiempos. ¿Qué se ha creído? Ya enseguida les borro aquí, si quiere tome esa notica y les digo cuáles son los puntos que se han creído. Lo que la Iglesia ha creído durante todos los tiempos. ¿Sí? Y entonces estamos adheridos a la Iglesia en esencia, porque hemos creído lo que la Iglesia ha creído del Evangelio y la sana tradición durante todos los tiempos. Miren, aquí tenemos que ser críticos como católicos, tenemos que tener sentido crítico. No toda tradición es sana. ¿Cuál es la sana tradición? La sana tradición es aquella que se puede sustentar en la palabra de Dios. Sana tradición son aquellas prácticas que se pueden sustentar en el Evangelio, en la palabra de Dios. ¿Cómo me sustenta usted a mí que hago caminar gente durante días y días y días para que vayan a ver una imagen y se arrodillen delante de la imagen y le pidan a la imagen? Pregunto yo, sáqueme eso del Evangelio. Sáqueme eso del Evangelio. ¿En qué parte del Evangelio puedo yo sustentar eso? Pero es que la tradición de la Iglesia dice que por allá en un morrito de Caparrapín, en los primeros años,
se apareció, qué sé yo, un monje, y que ese monje hizo milagros, y entonces la gente tiene que ir caminando hasta allá y va a pedirle al monje y no a Cristo y no a Dios. ¿Dónde me sustenta usted esa tradición? La tradición de la iglesia asumió por disciplina, que los sacerdotes no se casaran, que los sacerdotes tenían que ser célibes, que los sacerdotes no podían tener ni esposo, ni esposa, ni podían tener hijos. ¿Dónde me sustenta usted esa tradición? Dígame en qué parte de la palabra dice que el hombre no se debe casar, Al contrario. que el sacerdote no debe casarse. Al contrario, Timoteo. San Pablo hace algunas exhortaciones, pero él claramente dice, no es palabra de Dios. Él mismo hace el paréntesis. Si alguno quiere quedarse como yo, quédese como yo. Porque parece que San Pablo luchó y vivió varias etapas, incluso estuvo enamorado, porque en alguna parte también le dice a los hermanos, si ustedes que me critican a mí, ¿acaso no puedo andar con una hermana como anda Cefas, que anda con la suya? ¿Cuál es la criticadera? Yo también tengo derecho. Parece que él estaba enamorándose también de alguna persona, pero al final del tiempo parece que fue inteligente y al final del tiempo él no se casó, ¿cierto? Y entonces al final del tiempo dice, esto se los digo como una exhortación mía, no como palabra de Dios. Si alguno quiere, quédese como yo, es decir, célibe. Pero si no puede, cásese para que no se abrace en la pasión. Entonces no es palabra de Dios y no es una tradición que usted pueda sustentar en la palabra de Dios. Y las tradiciones que son sustentadas solamente en la reflexión humana, así sea colegiada, es que quien dijo que las decisiones colegiadas no son equivocadas. Se pueden equivocar 12 también y tomar una decisión entre 12 equivocada, ¿cierto? ¿El Espíritu Santo está ahí? Esa es la gran pregunta. Porque cuando hay solamente intención de hombre, cuando hay solamente la búsqueda de que la institución resalte, o hay solamente la búsqueda de intereses personales o económicos, el Espíritu Santo no hace presencia. No hace presencia. Entonces se pueden haber equivocado también. Para mí personalmente, la decisión de imponer el celibato como una obligación fue una decisión donde el Espíritu Santo no estuvo. Eso es equivocado, ¿sí? Entonces, esa sana tradición tiene que estar sustentada en el Evangelio, tiene que ser coherente con el Evangelio, porque si yo impongo el celibato como tradición de la iglesia y el Evangelio dice otra cosa, lo que estoy es cayendo en una diatriba y estoy cayendo en una maldición, porque el Señor dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que imponen sus tradiciones dejando de lado el mandato de Dios! El celibato se impuso dejando de lado el mandato de Dios, donde se dice no está bien que el hombre esté solo, el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer, es doctrina de demonios según San Pablo, si alguno aspira a ser obispo a buena cosa aspira, sea esposo de una sola mujer, el diácono también dice sea esposo de una sola mujer, el presbítero también dice sea esposo de una sola mujer, pero además dice el que no sabe dominar su casa, ¿cómo va a dominar la iglesia? Entonces, ¿cómo voy a imponer yo una tradición en la iglesia que se volvió ley por encima del Evangelio, por encima de la palabra de Dios? ¿Eso qué acarrea? Toda desobediencia que acarrea. Maldición. Maldición. Y de ahí que sucedan tantas cosas que dan tristeza dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha desviado la propuesta divina. Entonces, por eso, creemos en lo que la iglesia ha creído del Evangelio y la sana tradición en todos los tiempos. Léase sana tradición como todas aquellas prácticas que son coherentes
con el Evangelio y que se pueden sustentar desde ella. ¿Sí? Ay, los ojos de Santa Lucía, es que a Santa Lucía le sacaron los ojos y entonces usted va allá y toca a Santa Lucía y usted vuelve y ve, o usted le regalan los ojos. Eso es una tradición sustentada en el Evangelio. No, religiosidad popular. Eso, usted no está obligado a creer eso. Usted crea lo que está en el Evangelio. Lo demás, cuestiónelo o no lo crea, es cosa suya, ¿cierto? Antes de que se duerman algunos, no digo nombres, vamos a rematar con esto. Apenas hablamos de ser cristianos y de ser católicos. Pero resulta que somos católicos a una manera en particular. Somos ICAP, ¿cierto? O sea, independientes de Roma. Aunque este término no le guste mucho a algunos. Pero además de ser ICAP, somos Corpus Christi. Pero además de ser Corpus Christi, somos Bonpastorianos. Entonces, esta materia o estas materias institucionales buscan que usted aterrice y entienda: soy cristiano, católico, apostólico, no romano, y tengo que trabajar porque este estilo de catolicismo se promueva. Características de la catolicidad, ¿listo? Entonces tenemos algo claro, que no estamos dispuestos a negociar. Algo muy claro que no estamos dispuestos a negociar. Somos católicos. ¿Oyó? Somos católicos. Desde la punta del pelo, los que tenemos, hasta la uña del dedo gordo. Católicos, apostólicos, aunque no romanos. Eso no lo debemos negociar, Alejo. Si hay algunas, por ejemplo, los evangélicos y algunas pues sectas o religiones que hablan también de católicos. No, la catolicidad tiene unas notas características que ya enseguida las vamos a desglosar, ¿cierto? Primero a expresar y luego a desglosar. ¿Por qué insisto en que nosotros tenemos que defender nuestra catolicidad? Uno se defiende cuando lo atacan, ¿cierto? Y pues tenemos a nuestros hermanos sacerdotes católicos, apostólicos, romanos, que haciendo mal uso de la ignorancia del pueblo, aprovechándose de que el pueblo desconoce verdades teológicas, verdades bíblicas, verdades históricas, y que el pueblo católico romano muchas veces sigue más a sus líderes que a su fundador, que fue Jesucristo, pues ellos se aprovechan y ellos sencillamente lanzan el dardo, la saeta. No son católicos, no son católicos, además atrevidos, son falsos. Ah, sí. Y entonces la gente desafortunadamente no pregunta, dice: ay, sí, padre, ¿verdad? Ay, yo no sabía que él era falso. Pero la pobre gente nunca le pregunta: padre, venga, y usted ¿por qué no me explica por qué son falsos? Solamente tienen unos argumentos flacos, unos argumentos débiles, pero que son suficientes para la pobre gente. Argumentos que a veces van acompañados de amenazas, ¿sí? Argumento número 1. No están con el Papa, y como no están con el Papa, no son católicos, porque ellos no siguen a Benedicto XVI, porque ellos no siguen al Papa Francisco. Primero,
tienen toda la razón. Nosotros no hacemos parte de la jurisdicción eclesiástica y canónica del Papa Francisco, ni lo hicimos del Papa Benedicto, ni lo seremos de ningún Papa. Razones: primera, seguir al Papa no es dogma de fe ni es necesario para la salvación. ¿Sí? Segunda, y razón histórica: el papado no es consustancial al cristianismo, ni tampoco al catolicismo. Las primeras comunidades cristianas lo fueron sin necesidad de papa. No hubo papa en los tiempos apostólicos. Es una mentira histórica decir que Pedro fue el primer papa. El papado no se institucionalizó en el tiempo apostólico. Ellos fundamentan esta supuesta verdad en los textos petrinos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero recuerden que incluso algunos padres de la iglesia aseveran que esa piedra a la que se refiere Cristo no es la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el más débil. Porque Pedro era al que más le faltaba fe. Porque Pedro además lo negó. Entonces, si Jesús iba a cimentar la iglesia sobre la persona de Pedro, vaya cimientos más débiles. ¿Qué cimientos más débiles serían? Ahora, ninguna persona, ningún ser humano soportaría ser piedra de la iglesia. Es que la iglesia es una institución divina y por lo tanto la piedra o el fundamento de la iglesia debe ser un fundamento divino, y ese fundamento es Cristo, que es la piedra que desecharon todos los arquitectos y que vino ahora a ser la piedra angular. Tú sí eres Pedro, mas sobre esta piedra, ¿cuál? La profesión de fe. ¿Cuál? El manifestar que Cristo es el Mesías, el Señor, el que habría de venir. Sobre esa manifestación de fe edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué está edificada la iglesia? Sobre la fe en Cristo muerto y resucitado, encarnado, muerto y resucitado. Si no fuera por esa premisa, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Su Hijo fue encarnado en el vientre virginal de Santa María Virgen por obra del Espíritu Santo. Ese Hijo creció en medio de nosotros, nos enseñó a amar, nos enseñó a servir. Ese Hijo fue establecido como Señor y Mesías nuestro. Ese Hijo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados y por nuestra salvación. Ese Hijo resucitó al tercer día y resucitando nos manifestó la esperanza de que nosotros también resucitaríamos por Él. Por tanto, la buena nueva, la buena noticia, la noticia que es el boom del Evangelio, es que ya la muerte no es definitiva y que nosotros con Cristo resucitaremos. Esa es la piedra sobre la cual está fundamentada la iglesia. Pero quieren hacer que la piedra sea un hombre y que ese hombre vaya transmitiendo de generación en generación un poder que no es el de Cristo. Y entonces el Santo Padre, usted no está con el Santo Padre, usted no es católico. Y no mencionó al Papa en la misa, no son católicos, son falsos. Entonces tendríamos que sacar por conclusión que la primera iglesia cristiana no fue católica, porque no tuvo papa. Tendríamos que sacar por conclusión que si hay que estar con el papa,
si para poder ser católico y poderse salvar, los primeros excomulgados fueron los apóstoles, porque no estaban conmigo al Papa. Entonces en ese caso eran falsos. Eran falsos. El mismo Cristo, la pobre Santa María Virgen y San José también, porque ellos no pertenecían al Papa Hicieron la misión más. ni al arzobispo de Medellín. Es que ellos no hacen parte de la Ni siquiera eran arquidiócesis. cristianos. Eso, ni siquiera eran cristianos. El pobre José y María se condenó, ¿cierto? Entonces, segundo argumento, no hace parte de la arquidiócesis, entonces no hace parte del clero de Monseñor Ricardo, no hace parte del clero de Monseñor Noé, de Monseñor esto, de Monseñor lo otro, los nombres de los obispos, con todo respeto. Entonces, como no estamos con un obispo romano, no somos sacerdotes. Ese es un argumento también flaco y débil, ¿sí? Un argumento flaco y débil. Y aparte de eso, la pobre gente se tiene que aguantar amenazas de excomunión. No está escrito en ninguna parte de la Biblia que yo tenga que creer en el Papa para salvarme. La palabra lo que dice es que el que cree y es bautizado, el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y es bautizado, será salvo. Ahí no se le añade nada de nada. Si cree a través del Papa, si cree adherido al obispo tal, no. El que crea y sea bautizado será salvo. Todas esas añadiduras se las hemos puesto nosotros, ¿sí? Entonces, la pobre gente se tiene que soportar amenazas de excomunión. Si ustedes van a esa misa de allá, quedan excomulgados. ¿Excomulgados de dónde? ¿De dónde? Pregunta, padre. Ojalá tuviéramos la valentía de parárnosle al padre y de decirle al sacerdote: padre, quiere decir que si yo voy allá a esta iglesia donde está celebrando el padre Freddy, que no es romano, quiere decir que yo me voy a condenar. Eso quiere decir que Cristo allá me rechaza, o que cuando vengo acá me rechaza. ¿Qué le podría responder ese sacerdote? No están con el Papa, no están con el Papa, y si no están con el Papa, no son católicos. Padre, perdóneme, pero se le olvidó la teología, se le cerró el entendedero. Roma no es estación obligatoria para ir al cielo, ni Constantinopla, ni Canterbury. Solo Cristo. No hay que pasar por ahí para llegar al cielo. Hay que pasar por el Evangelio de Jesucristo, por la fe, la esperanza y la caridad. Y de esa manera alcanzaremos el cielo. Allá donde estaba anteriormente en la misión, en los corrales que usted tuvo la oportunidad de ir el año pasado, llegó el padrecito y les dijo a la comunidad que estaban excomulgados porque estaban asistiendo a una misa de un cura falso. Y una muchacha, una señora fiel, dijo: bueno, si usted me excomulga, tengo un sacerdote que me da la comunión. Y eso Claro. se llama el Padre Freddy. Claro, claro. Los anahuín, los últimos, los despreciados de Israel, vengan para acá, les dijo Cristo. Vengan, no se preocupen, yo los abarco. Vengan a mí los que estén cansados, agobiados, perseguidos, que yo los aliviaré. Entonces, argumentos falsos, flacos, débiles, decrépitos de catolicidad es que soy católico solo si pertenezco a el Papa, solo si pertenezco al obispo diocesano romano del lugar, solo si me adhiero a la catolicidad romana. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Y si La catolicidad tiene otras notas que ya las vamos a ver, por las que usted puede decir: soy católico, aunque no esté adherido en Roma. Ahora, dejemos por sentado que no somos antirromanos. Sí, eso dejemos por sentado. O sea, que nosotros le digamos a la gente: no, usted no puede ir a esa misa romana. No, usted no puede. No, Cristo está en todas partes. Y si hay sucesión apostólica, hay sacramentalidad allá. Y si hay sacramentalidad, allá es válido ir también, ¿cierto? Y podemos decir, inclusive, si vamos a hablar de falsedad, inclusive los
los ortodoxos podían decir que los católicos romanos son falsos porque ellos son disidencia de la Iglesia ortodoxa. A eso vamos a ir ahorita cuando veamos los 5 primeros patriarcados, listo. Pero entonces, no, y es muy bueno porque le van acordando a uno. Notas de la catolicidad, téngalas muy claras ahí, listo. Las notas de la catolicidad. Notas características de la verdadera catolicidad. Primo. No, compré el contador, hermano. Catolicismo. Notas características, notas. Ese catolicismo, ese es como el título en general, ¿cierto? Y el subtítulo podría ser notas características, notas características de una verdadera catolicidad. La primera, es que todo católico es por esencia cristiano. ¿Listo? Mucho cuidado con ese dualismo terminológico que manifiesta la ignorancia de a veces de algunos católicos. No, yo no soy cristiano. ¿Pero usted qué es? ¿Usted es cristiano o es católico? Ay, no, yo soy católico, yo no soy cristiano. Pues si usted no es cristiano, tampoco es católico. Les han metido en la cabeza que el cristiano es ¿Qué diferencia protestante. hay entre católico y cristiano? Ya vamos para allá. No hay diferencia. Lo que debe haber es una fusión. No hay diferencia. Y lo que le Mire, han metido mucho a la gente que el cristiano es un protestante. y en ese error no podemos caber nosotros. Si a usted le preguntan, ¿usted es cristiano? Soy evangélico también. Claro, yo soy cristiano. Soy cristiano. Soy testigo de Jehová. Soy cristiano porque yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y soy discípulo de Cristo. Soy cristiano. Y soy cristiano, si quiere ponerle aquí, aunque yo no creo que existan cristianos unitarios, a mí me parece que o son cristianos trinitarios o no, pero soy cristiano trinitario. ¿Por qué les digo esto? Porque hay unos cristianos que no son trinitarios. Dicen ser cristianos. Para mí, personalmente, si no es trinitario, no es cristiano. ¿Qué es ser trinitario? Que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y creemos que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Entonces, ¿cómo hacen los unitarios para persinarse? Pues yo no sé. No se persignan y dicen que Jesucristo es criatura, es hijo. Es como una especie de arrianismo, ¿no? El arrianismo decía que Jesucristo era una criatura, Un profeta más. pero no que no era Dios. Como los judíos. ¿Y cuál es la religión que dice que Cristo fue un profeta? Los mismos judíos dicen, y los musulmanes, que Cristo fue un profeta, Pero nada más nosotros los cristianos lo tomamos como Mesías. pero para nosotros sí es Mesías, Dios, Salvador. ¿Sí? Hay cristianos, pero eso es muy bueno que lo preguntes. Aquí hay que preguntar, que no preguntas porque no está interesado. Y claro, yo tengo que saber, hay cristianos, supuestamente cristianos, vuelvo y digo, difiero de eso.
A mí no me pueden decir soy cristiano si no creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Entonces, si como se Dios. supone que uno es cristiano, sigue a Cristo y sigue el Evangelio, y el Evangelio nos habla de la Trinidad. Nos habla de la Trinidad. La Sagrada Escritura habla de una manera muy específica de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Entonces hagamos esa salvedad como para curarnos en salud. Todo católico primero es cristiano trinitario. ¿Por qué es cristiano? Porque cree en Jesucristo y porque fue bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted me dirá, bueno, monseñor, pero hay cristianos trinitarios que no son católicos y que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Sí? Hay cristianos, creo que los bautistas son trinitarios. ¿Qué otros son trinitarios? Los pentecostales son... No, los pentecostales son... Jesús solo. Creen solo en el Espíritu Santo, ¿cierto? Los luteranos. Los luteranos sí son trinitarios. Presbiterianos también son Pero no son católicos. Presbiterianos son No, trinitarios. pero no son católicos los luteranos. No, o sea, hay notas de las que vamos a hablar que ellos no la contienen. ¿Listo? Entonces, mire, primera nota, todo de la catolicidad, el cristianismo. Sí. No puede haber un católico que no sea cristiano. Por eso ustedes deben de decirle a sus comunidades, lo primero que nosotros debemos de buscar es ser verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos. Y un verdadero cristiano es el que es discípulo de Jesús, el que sigue las enseñanzas de Jesús. Nosotros a veces edificamos comunidades católicas sin antes haberlas hecho cristianas. Y eso no debe ser así. Lo primero que yo debo de llevar es que los sacramentos o el Evangelio. Y nos hicieron creer que una misión era ir a un pueblo y tráiganme chinos y bautice y bautice y bautice. Pero ¿cómo voy a bautizar si los papás ni siquiera saben eso? No sé si a ustedes le han tocado. Me ha tocado bautismos con papás borrachos en Guayabados. No conocen. Me ha tocado. Mira, hace poco celebramos un bautismo en la parroquia que los primeros en irse de la misa fueron los papás. Se escaparon, se volaron. Era el bautismo y después del bautismo la misa. Y ellos se volaron, ellos se fueron. Entonces no tenían ni idea, esos no tienen ni idea de qué es ser cristiano. Y las tales misiones masivas eran ir 4, 5, 6 sacerdotes o con las monjas que nunca faltan y los religiosos, y entonces no, traigan los niños y vamos a hacer bautismos. ¿Bautismos a partir de qué? Si el bautismo es el sello que se le pone al catecúmeno. Catecúmeno es aquella persona que se está catequizando para alcanzar a entender la fe cristiana. En tiempos pasados, ahora que estaba leyendo yo algunas cosas sobre las notas características de la Cuaresma, se bautizaba era en la vigilia pascual. Y toda la Cuaresma era un proceso de preparación para los neocristianos. Los catecúmenos, que quiere decir camino, ellos caminaban en la enseñanza del Evangelio. Incluso el templo, yo no sé si ustedes han ido a algunas basílicas que están así distribuidas. Aquí tienen como una primera parte y aquí está la puerta, ¿sí? Aquí sí se entra. Este era el patio catecumenal. Los catecúmenos llegaban hasta aquí, aquí se les catequizaba, aquí se les enseñaba y solo podían entrar a la basílica cuando se bautizaban. ¿Sí han visto algunas catedrales que están así como, tienen esa división todavía? Ya no se usa, pero en ese tiempo se usaba así. También, ojo, primero, las notas de la catolicidad es primero el cristianismo. Primera nota de la catolicidad, el cristianismo. Segundo, la sana doctrina, que incluye la tradición
coherente con la palabra. ¿Que incluye? Segunda nota de la catolicidad. Primero, ser cristiano. Segundo, la sana doctrina, que en esa sana doctrina se incluye la tradición coherente con la palabra. Ahí es donde nosotros, los católicos no romanos, distamos de lo que concibe la Iglesia romana como tradición. Para ellos tradición es todo aquello que se hizo en el contexto de la iglesia o de las comunidades cristianas y que por el solo hecho de haberse adoptado en su tiempo, entonces comenzó a volverse norma. Y entonces eso es tradición. Pero resulta que hay tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Entre ellas, la tradición del celibato de la que ya hablamos. El celibato no era una norma de la iglesia. Los primeros 400 años de la iglesia no existía el celibato como una norma obligatoria. Recordemos que Pedro tuvo esposa, que fue sanada, que la suegra de Pedro fue sanada por Jesús. Pues lo que Pedro la negó, después no lo negó. Por eso, es que Pedro se desquitó, ¿cierto? Porque le curó la suegra. Pero mire, si Pedro, aquel al que se le entregan las llaves de la iglesia, y si es como supuestamente dicen los romanos que fue papa, el primer papa de la iglesia, según eso, fue casado. Fue casado. Y muchos. Y parece que tuvo hijas. Pero si nos vamos a la tradición de la iglesia, los primeros papas fueron casados. Todos, sí, fueron casados y hubo papas, hijos de papas. Los Borgia. Pero después en el concilio de Elvira, que era una ciudad de España, que ni siquiera fue concilio ecuménico porque solamente asistieron unos cuantos obispos, Sí, no. fue una especie de sínodo, se impuso el celibato como ley, y no solamente se impuso, se generó una persecución contra los sacerdotes casados, y habían leyes que decían que aquel sacerdote que fuera encontrado con su esposa sería excomulgado y sería castigado. O sea que del momento en punto en que se estableció el celibato como norma obligatoria, comenzaron a ser perseguidos los sacerdotes casados, separados de sus esposas, separados de sus hijos y obligados a vivir una vida célibe si querían seguir en el De lo ministerio. que habla San Pablo de las falsas doctrinas, y como siempre el cristiano siempre ha sido perseguido. Eso, San Pablo habla de que es doctrina de demonios prohibir casarse, ¿cierto? Y habla que es una doctrina que viene de boca de embaucadores, que viene de boca de hipócritas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a decir que eso, como es tradición de la iglesia, lo debemos asumir nosotros? No, porque no es una tradición coherente con la palabra. Nosotros solamente aceptamos la tradición que tiene coherencia con el Evangelio. Entonces nos dicen, no, sí, la palabra sí, pero además la tradición. ¿Cuáles son los fundamentos de la revelación? La tradición, del estudio bíblico, ¿cierto? La tradición y la revelación, ¿sí? Desde ahí se estudia la Sagrada Escritura o se enseña la doctrina católica romana. La tradición y la revelación, o sea, Biblia y todos aquellos usos que se establecieron en el transcurso de las comunidades cristianas y de la historia. Sí, pero es que hay tradiciones que no eran sanas. Muchas son religiosidades populares. Religiosidad popular. Tradiciones que no son sanas y que se alejan de la palabra. Y a esas tradiciones es a las que nosotros no le podemos apuntar. Nosotros decimos, sí, tradiciones sí, pero aquellas que sean sana doctrina y que se puedan argumentar desde la Sagrada Escritura. Amén. Amén.
Tercera nota de catolicidad. Perdón, se me olvidó que estaba enseñando. Creí que estaba predicando. Tercera nota de la catolicidad. La sacramentalidad. Sacramentalidad. Aquí es donde comenzamos a distanciarnos de los hermanos que son cristianos no católicos. Ellos no tienen la sacramentalidad en la totalidad. Un cristiano evangélico no hace primera comunión. Un cristiano evangélico no hace confirmación. Un cristiano evangélico mucho menos se confiesa o va al sacramento de la penitencia. Un cristiano evangélico, no sé si hacen unción de los enfermos, ¿cierto? Un cristiano evangélico no tiene Eucaristía. Un cristiano evangélico no tiene ordenación sacerdotal, ni mucho menos sucesión apostólica. O sea que la gran diferencia de la que nos preguntaba el hermano Giancarlos o Fray Andrés entre el cristiano, simplemente cristiano, y el cristiano católico radica en la sacramentalidad. ¿Listo? Sacramentalidad expresada en los 7 sacramentos, ¿cierto? ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible y visible que nos otorga la gracia de la salvación, pero instituido por Jesucristo. Signo sensible y visible, instituido por Jesucristo, que nos otorga la gracia de la salvación. Es un sacramento. Ojo, voy a borrar acá arriba, donde puse materias institucionales, para darles los datos de lo que es un sacramento, ¿sí? Un sacramento es un signo. Sacramento es un signo sensible y visible instituido por Cristo, que nos otorga la salvación. Después verán con el profesor de catequesis que el sacramento, para ser sacramento, debe tener 3 características. Debe tener el ministro propio del sacramento, debe tener la materia y la forma. O sea, materia, forma y ministro, ¿sí? Ya eso lo verán con el profesor de catequesis. Entonces, la sacramentalidad es una nota particular de la catolicidad. Para ser católico debo ser cristiano, debo de ser un cristiano que viva en sana doctrina y tradición coherente con la palabra, y debe haber sacramentalidad. ¿Cuáles son esos sacramentos? El primero es el bautismo. Segundo, no, en este orden ya no se dan. Segundo, penitencia. Tercero, comunión. Cuarto, confirmación. Quinto, matrimonio. Voy a poner matri porque después pongo mati sin que matarse, no. Sexto, orden sacerdotal. Y séptimo, unción. Unción de los enfermos. ¿Sí? Antes se llamaba extrema unción. O extrema unción, o sea, unción al final. Pero se cambió el nombre de extrema unción porque uno no unge solamente al que se va a morir, sino también al enfermo, porque dice San Pablo que también Dios otorga la gracia de que ese enfermo se sane, ¿sí? La ICAP pues, no prohíbe la confesión, pero dice que se puede hacer el
acto de contrición y... Sí, los más radicales dentro de la ICAP, los más radicales y mucho más cercanos en su tiempo y en su vivencia a Monseñor Carlos Duarte, no utilizan la confesión auricular. Auricular viene de auriciar, de oreja, de audio. Ellos no la utilizan, dan la absolución general como nosotros la damos. Otros, como en nuestro caso, damos la absolución general en toda la Eucaristía, pero no nos negamos a escuchar a una persona en dirección espiritual y absolverla, ¿cierto? Y muchas veces hasta bueno eso, porque pues a los sacerdotes últimamente o durante mucho tiempo les han presentado problemas a través de la confesión, por muchos chismes y cosas así. El problema es eso, ¿cierto? Que la confesión se ha prestado también para algunos despropósitos morales. Hay un pecado que se llama el pecado de la solicitación, y es que cuando una persona, una mujer o un hombre deposita toda la confianza en su director espiritual y el director espiritual abusa, ¿cierto? Y termina abusando y termina tocando o termina pidiéndoselo a la persona, eso se llama pecado de solicitación. Y el clérigo está incurriendo en una falta grave que si se llevan a dar cuenta al obispo lo puede suspender por ese tipo de pecado. Entonces San Carlos en algunos de sus escritos dicen que la confesión auricular llega en algunos momentos a ser inmoral, porque es querer morbosamente escuchar el pecado del otro y a veces hasta con detalles, y es entrar donde no debemos entrar. Y se aprovechan de eso. Además, si usted abre la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan, por favor los que tengan ahí la Biblia, Evangelio, no carta de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, capítulo 20. Este es Juan 20. ¿No tiene Biblia, Rodo? Aquí dice Juan 20, versículo 21. Dice: Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Ahí no dice en ninguna parte: siéntense con la muchacha, pregúntenle qué cochinadas hizo, dónde las hizo y cómo las hizo. Muchas veces es bueno por una orientación, porque uno le da una orientación a la persona, pero también es maluco porque muchos tratan de aprovecharse de eso. Sí, o sea, yo pienso que si se va a ser ecuánime y responsable y respetuoso, se puede hacer una dirección espiritual que termine en absolución. Pero si no, si una persona le dice a usted: padre, acúseme que yo forniqué, para usted debe ser suficiente eso. Yo como cura tengo que saber qué es fornicar, es decir, tuve una relación sexual extramatrimonial. Sí, porque uno no se tendría que meter y por qué. Sí, porque ahí la morbosidad comienza a hacer sus estragos. Sí, ¿y con quién? No, pero cuénteme, ¿y dónde fue? ¿Y cómo fue? Pero ¿y te sentiste bien? Le dieron descuento. Sí, te dicen, sí, cosas como esas, ¿cierto? Le dieron el bono. Sí. No. Usted debería, si la persona no entra en detalles, para usted debería ser suficiente. Fornicó, sí, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la facultad no es para indagar e interrogar, la facultad es para absolver. Porque ese arrepentimiento y ese detalle lo debe tener la persona es con Dios, no con usted. ¿Sí? Por eso es válido cuando usted promueve en el acto penitencial que la gente se sienta dolida de haber pecado, que la gente confiese,
y usted abra un espacio de silencio para que la gente hable con Dios y pida perdón y que al final usted termine absolviendo, porque a usted se le dio autoridad, hermano presbítero, hermano obispo, fue para absolver, no para indagar ni para Sí, chismosear. a veces le puede Sí. dar aires de autoridad o de algo sobre la Uno dice, persona. no tuviste. No, y si cuántos desequilibrados no hay en el ministerio sacerdotal. Y si hay un desequilibrado por ahí que quiera contar lo que hizo la otra persona a pesar del sigilo, o que quiera chantajearla, Chantajear. ¿cierto? Entonces por eso San Carlos dice, no, absolución general, Sí, le vas a- listo, punto, ¿sí? Bueno, ahí nos entramos en incabismo un poquito, pero bueno, a mí me parece sano eso. Si hay una persona que quiera confesarse conmigo, pues venga, yo la oriento. Y si no, en toda Eucaristía hay absolución general. ¿Listo? Me parece más sano todavía. Bueno, ¿cuántas personas no le han dicho a uno, ay, monseñor, yo hacía años que no comulgaba? ¿Y por qué no comulgaba? No, porque no me había confesado, pero las palabras que usted dijo y la oración que hizo para mí fue suficiente y me siento livianita. Gloria a Dios. De eso se trataba. Ahora, ahí es donde nos diferenciamos de Roma. Si no se ha confesado, no comulgue. Tiene que buscar un cura. Y viene la pobre muchacha y dice, sí, pero es que no soy casada. ¡Párese de ahí, pecadora! No vuelva hasta que no se case. Usted está en el infierno prácticamente. Y además Entonces, el padre, ¿me confieso o no me confieso? Y el Cordero Y vengo y me de Dios confieso y no me absuelve. Entonces, ¿qué hago? Me voy para donde los cristianos evangélicos. No, y el Cordero de Dios se le da es para los impuros, no para que se ya salven. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que espanta el pecador. Eso es muy cierto. Alejo ha estado en muchas misas mías. Yo pensé que en todas dormido. Una que otra despierta. Bueno, Ya entendemos por qué se duerme. no, mentiras. Es que, y eso no le puede servir de excusa a él para no venir a las clases, porque ya le dije que tiene que venir a todas. Lo que pasa es que Alejo lleva por ahí 5 años de teología, porque en todo, desde que comenzó el seminario, él ha estado ahí, en otras clases, pero él tiene que venir, doy fe de eso y no lo excuso, tiene que venir a las clases, porque la teología es como la medicina, también se renueva, ¿cierto? Bueno, entonces, esa sacramentalidad nos distingue. Ojo, nos distingue de los demás movimientos cristianos no católicos, pero nos identifica con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es la que se cree la única y es la que dice que es tra ecclesia nulla salus, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Mentiras. La Iglesia es una, pero sus expresiones son múltiples. Son múltiples. Entonces, si yo vivo el sacramento del bautismo, me hago bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo vivo el sacramento de la penitencia, me arrepiento de haber ofendido al Señor y confieso públicamente mis pecados. Es que yo los confieso. El Señor, San Pablo dice, confesaos mutuamente y públicamente los pecados. Cuando yo digo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, no poquito, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, no por la culpa de ustedes, la culpa es mía. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Ya estoy confesando mi pecado. Ah, no, pero es que no dijo que era lo que había hecho. Pensamiento, palabra, obra y omisión, lo que pensé, lo que dije, lo que hice y lo que dejé de hacer. Ya, esa es una confesión pública. No falta el morboso que diga, no, pues no entre en detalles, a ver, diga, cuente a ver qué. Y además tiene intercesión de los ángeles, de los santos. Y de vosotros, hermanos, que intercedáis por... Ya esa es una confesión pública, ¿cierto? El resto es morbosidad y chisme. Entonces, ya usted
vive el sacramento de la penitencia, usted vive el sacramento de la comunión porque va a la Eucaristía y comulga, ¿sí? Usted vive el sacramento de la confirmación porque usted hubo un momento en que dijo, me confirmo y confirmo que quiero seguir siendo católico, cristiano católico, dentro de ICAP, dentro de la IPAC o de la Prelatura Apostólica Corpus Christi, sí, pero católico. No renuncio a ser católico, sigo siendo católico. Ya usted se confirmó. Matrimonio, usted metió las... No, mentiras, usted optó por vivir una vida al lado de una mujer y se siente bien, ya usted está viviendo el sacramento del matrimonio. O usted, o las dos, se ordenó sacerdote, o es casado y quiere ser sacerdote, o es sacerdote y algún día quiere casarse. Maravilloso. Orden sacerdotal y unción de los enfermos. Ya cuando usted se vaya a morir, Dios quiera que haya un sacerdote que lo unja y que le perdone los pecados. Por eso el diácono no puede ungir, porque el diácono no puede perdonar y la unción perdona pecados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces mire, notas de de la verdadera catolicidad: ser cristiano, vivir la vida en sana doctrina, con una tradición coherente a la palabra, sacramentalidad, y por último, si se muere antes de ungirlo no hay nada que hacer. No, porque los sacramentos son de vivos. Es para Dios, ¿cierto? Los sacramentos no es de muerte. eso, Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Sucesión apostólica. Con sucesión apostólica. Mire que hasta ahora estamos siendo católicos sin pertenecer al Papa y sin ser romanos. Pregunto, ¿usted es cristiano? Yeah. Cristiano trinitario. Pregunto, ¿usted vive su vida en sana doctrina, con tradiciones? Y aquí es donde, padres, perdónenme, si a alguien le caiga el guante, que se lo chante, pero aquí es donde fallamos nosotros, porque queremos vivir en una doctrina romana y en una tradición romana. Por el Papa Francisco. Por el Papa, por ejemplo, el padre César, yo no sé qué es lo que tiene, perdón, el padre Oscar, que siempre mienta al Papa. Nosotros no tenemos nada que ver con el Papa. Decía, si yo cuando en qué momento. No, nosotros podemos orar por él. Por ejemplo, en estos días estuvo enfermo. Oremos por el obispo de Roma, es nuestro hermano en la fe. Pero nosotros no tenemos jurisdicción canónica con él. Por lo tanto, y además porque es una tradición que no se puede sustentar desde la palabra. ¿Dónde sustentamos nosotros los cristianos el papado? ¿En qué parte de la Sagrada Escritura? Díganme. Eso se llevó en el Imperio Romano. Bueno, eso lo veremos en Historia de la Iglesia, ¿cierto? Pero no lo podemos sustentar, entonces no es una sana doctrina ni está fundamentada en la palabra. Por lo tanto, nosotros no, si usted sigue creyendo en el Papa, el Papa para arriba y Papa para abajo, ¿cierto? Usted no es cristiano, usted no es católico independiente, usted sigue siendo romano. Hay muchos que buscan más al Papa que a Cristo. Sí, Hay muchos que buscan más al Papa que a Cristo. Hay gente que busca más al Papa que a Cristo. Y uno le dice, ve, y esto cómo se hace. El Papa dice que no, el Papa. Para eso está la palabra. La misma bendición o la misma presignación que da el obispo de Roma la puede dar usted, es lo mismo. No es que somos obispos él y yo. Claro. O sea, ojo pues lo que voy a decir para que después no digan que es que soy creído o que soy de pronto pretencioso, como dicen los costeños. Ojo, el Papa es tan obispo como yo y yo soy tan obispo como el Papa. Tú eres el obispo de Roma. Él es el obispo de Roma y yo soy el obispo de la Prelatura Apostólica Corpus Christi. Él no puede ser más que obispo, es que los grados del ministerio llegan hasta ahí, episcopado. Y yo no puedo ser más que obispo.
Los demás son títulos: arzobispo, archimandrita, archipapa, arcipreste y archicharrón. Esos son títulos. Cardenal. Esos son títulos diplomáticos. Pero el episcopado, perdón, la jerarquía de ministerios, San Pablo la tiene muy clara: obispos, presbíteros y diáconos. Por eso la ICAP y la prelatura no tienen ni arzobispos, ni cardenales, ni arciprestes, ni archicharrones, ni papa, mucho menos. Por eso un sacerdote que toma, y si tengo otro obispo ordinario, y por mi obispo ordinario tal. Pero en el caso de ustedes, el prelado es el mismo obispo ordinario. Presbítero, diácono y el prior de la... No, ¿cuál prior? Hay gente que pide que por los monjes y las monjas, los misioneros y las misioneras, los religiosos y las religiosas. Ahí en la plegaria lo dice por el prior. No, señor. La plegaria solamente nombra la jerarquía ministerial. Sí. Obispos, presbíteros y diáconos. Los que decimos religiosos, religiosas, laicos, laicas, millones y millones, estamos cometiendo un error. Yo pensé que decía por el prior y tenía la N en rojito para mencionar el prior. El prior es un servidor. Entra en el presbítero, ¿verdad? Está entre los presbíteros. Eso no, o sea, siempre se pide por la jerarquía de la Porque muchas iglesia. veces el prior puede ser un Porque también entonces si vamos a un convento decimos por la madre monja fulana. No. No, y muchas veces el prior puede ser un simple fraile. Pero eso no no la crea jerarquía de diáconos, Vuelvo y digo, si usted se sale de la jerarquía establecida por la Sagrada Escritura, obispos, presbíteros y diáconos, usted está cometiendo un error litúrgico. Ahí no hay que pedir por los religiosos y las religiosas, los monjes y las monjas, los célibes y las célibas, los Manes y los priores y las prioras. Si tampoco por los misioneros y misioneros. No, Eso es un vicio que nosotros cogimos. pero eso se hace en las oraciones cotidianas, laude. Eso, para eso están las preces. Para eso están las preces. Oración de los fieles. Y una monja es una fiel. Es que hay una plegaria dice presbítero, diácono y todo el pueblo aquí reúne ya ahí entra todo. Eso. Mire que estos detalles sirven, porque a veces cometemos errores. Ay, pero como está al lado del prior, y por nuestro prior, claro, el petazo ahí No, él es presbítero y ahí cayó. Que ahí por todo el pueblo entran misioneros, monjas, Todos. O sea, los religiosos y los consagrados que no son presbíteros ni diáconos son fieles consagrados. Ahí entran, ¿sí? Para que no volvamos a cometer ese error en la plegaria. Entonces, mire, sucesión apostólica es la imposición ininterrumpida de las manos sobre la cabeza de los ministros, transmitiendo el Espíritu Santo desde los apóstoles hasta hoy. ¿Tomaron nota? Les voy a editar. La sucesión apostólica es la imposición ininterrumpida de las manos con el fin de transmitir el Espíritu Santo para la ordenación y consagración de ministros, desde los tiempos apostólicos hasta hoy. ¿Ordenación y consagración de ministros desde los tiempos apostólicos hasta hoy. Esta mañana ya no. Hasta hoy. Esta mañana ya no. Hasta hoy. ¿Cierto? Ininterrumpida. Desde los
Incluso el que ordenaron este domingo también. También. Se te ha dado duro. ¿Para qué? Condenaron al hombre invisible. Yo escuchaba la letanía y miraba para el piso y yo, ¿pero quién? Yo tenía ganas de tirarme, ¿será que me van a ordenar aquí? Te hubiera aprovechado y te hubieras tirado ahí en voladora. ¿En qué vas? ¿En qué te quedas? Desde el ministro Desde los tiempos apostólicos hasta hoy. Desde los tiempos apostólicos hasta hoy. Por ejemplo, yo impongo las manos sobre Neider. Sobre Neider. Yo, Pedro, por decir algo, Pablo o cualquiera de los apóstoles. Él impone las manos sobre Charlie. Charlie impone las manos sobre Raúl. Raúl impone las manos sobre Freddy. Freddy impone las manos sobre César. César impone las manos sobre Daniel. Daniel impone las manos sobre Fray Andrés. Fray Andrés impone las manos sobre Emerson. Emerson impone las manos sobre el diácono Agustín. Agustín impone las manos sobre Rodolfo. Rodolfo impone las manos sobre el hermano Fray Santiago. Santiago impone las manos sobre David. Y de ahí aquí. En la vida hay sucesión apostólica. Claro, porque Aquí hay sucesión Para apostólica. líneas. Porque hay una línea. O sea, lo malo es que se haya interrumpido en algún momento. Señor, ¿Sí? fuera de contexto, ya de Rodolfo. ¡Ay, se me olvidó! Ahí se rompió el ascensor. Rodolfo, que le ponga la mano. En consecuencia, si hay alguna iglesia que las hay, cuyo obispo haya viajado al Brasil, supuestamente. Un ejemplo. Supuestamente. Y cuando llegó del Brasil, llegó con mitra, llegó con báculo, llegó con guantes, llegó con todo y dijo, soy obispo. Pero no se le comprueba que en realidad en el Brasil lo consagraron. no tiene la sucesión. No tiene sucesión apostólica. Por tanto, todo aquel que se le ponga la cabeza para ser ordenado es un sujeto sin sucesión y por lo tanto no es válida su ordenación. Es un teatro. Casi Es un teatro. Muchas veces hay gente que confían en esa gente pensando que en verdad sí es un obispo y terminan eso. Por eso, ¿qué debe hacer un clérigo cuando se allega a un obispo para pedirle encardenación, monseñor? ¿Y su sucesión de dónde depende? Y uno no se puede ofender. Claro, Pero es que usted viene buscando una sucesión clara. Mire, hijo, aquí está mi sucesión. Yo la tengo en mi oficina. Y yo le digo, mire, esa es mi sucesión y aquí están mis sucesores. Monseñor fulano, monseñor fulano, monseñor fulano, monseñor fulano. ¿Cierto? Entonces, lo primero que usted debe buscar cuando se quiere ordenar, pues la Iglesia Romana da por sentado que ellos tienen sucesión. ¿Cierto? Entonces ellos no preguntan, monseñor, venga, me va a mostrar su sucesión. No. Después del Concilio Vaticano II se interrumpió mucho. No, y antes, con lo del cesaropapismo y con lo de la papisa Juana y con muchas cosas, ¿cierto? Pero por eso uno debe de ser humilde, decir, esta es la sucesión que tengo, ¿cierto? Nosotros tenemos una sucesión muy clara, viene de Carlos Duarte Costa, obispo católico romano, ¿sí? Que primero fue obispo de Maura y después o de Botucatú y después fue obispo titular de Maura, ¿cierto? Y que fue obispo católico apostólico romano. Nosotros ahí no tenemos nada para decir. Y en su línea hay como 5 papas, en la línea suya que yo la estuve viendo. Ah, sí, en la línea de nuestra hay papas, ¿cierto? Pero entonces, esa es el tinte que nos dice a nosotros la sucesión apostólica, y es sí somos sacerdotes. Como usted, padre fulano, de la arquidiócesis de Medellín, como usted, padre sutano, de la arquidiócesis de Bogotá, como usted, padre fulano, de la diócesis de Ningunapartó,
como usted, un padre Perencejo de la diócesis de Aquipaqué, usted es sacerdote, yo también soy sacerdote. ¿Por qué razón? Porque tengo sucesión apostólica como usted la tiene. Y mi obispo tiene una sucesión apostólica muy clara. ¿Por qué creen ustedes que hicimos el esfuerzo de ir a Brasil a recibir una sucesión apostólica inobjetable? Porque nosotros queríamos tener una iglesia segura y seria. Y somos orgullosos de ser ICAP, ser orgullosos. Y somos orgullosos de ser Prelatura Apostólica Corpus Christi. Y por eso estamos dando esta clase que se llama Institucionales. Y por eso le estamos enseñando a usted que sea el que le diga, usted no es católico, ¿sí? Y explíqueme por qué. Porque usted no está con el Papa. Vaya que lo lamba un gato a usted y al Papa y el yo no necesito de papas para ser católico. Yo soy cristiano. Yo vivo en sana doctrina. Yo tengo sacramentalidad y tengo sucesión apostólica. Y eso para mí es suficiente. Y por eso soy católico. Punto. Pare de contar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.